Saludos, mis amigos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes que se conectan a estas transmisiones. Dándoles un abrazo así de gigante, quiero darles una cordial bienvenida a mis amigos de México y su canción que les identifica como esta. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Así es, canta y no llores. Así dice su canción. Y para mi querido Perú, déjame que te cuente limeño. Ajá, ahí está la canción, La Flor de la Canela. Y para mis amigos de Paraguay y su famosa Cuñataín, ¿dónde estás ahora, Cuñataín? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Así es. Y saludos para mis amigos de Bolivia. ¿Saben? Mis amigos de Bolivia quieren mucho a su país. Por eso dicen así. Viva mi patria Bolivia, como la quiero yo. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Así es, mis amigos bolivianos aman mucho a su país. Y saludos a todos aquellos a quienes les llega esta transmisión. Hoy tenemos un súper tema, un tema que vale oro, oro de alta pureza, señores. Hoy compartiremos sobre la Pascua y dando gracias al Eterno, tocamos el tema en el libro de Éxodo capítulo 12 del versículo 1 hasta el versículo 13. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, mis amigos, quiero comenzar esta conferencia haciéndoles una pregunta bastante sencilla. La pregunta es esta: ¿usted sabe o no sabe nadar? Saben, amigos, hay una diferencia entre saber y no saber nadar. El que sabe nadar flota en la superficie del agua, y por el contrario, el que no sabe nadar se hunde. ¿Saben ustedes por qué se hunde? El que no sabe nadar se hunde porque usa su propia fuerza para nadar. En cambio, el que sí sabe nadar nunca usa su propia fuerza, sino la fuerza del agua. Por eso se mantiene en la superficie. Por ejemplo, las aves, al igual que los aviones, vuelan y no se caen. ¿Por qué no se caen? No se caen porque usan el poder y la fuerza del aire. Cuando vemos a una persona nadar o a un ave volar, lo que sucede ahí es que tanto la persona como el ave están usando una fuerza que no es propiamente suya, y este poder se activa únicamente al soltar ellos sus propias fuerzas. Amigos, en la vida espiritual no cuenta lo que tú haces, sino lo que Dios hace en ti. Es el poder y la fuerza de Dios lo que te sostiene. Si usted quiere mantener su vida espiritual por su perseverancia, por su trabajo, por tu esfuerzo, por tu lucha, pronto te verás cansado. Es como usar tu propia fuerza en el agua, así te vas a hundir.
Mis queridos amigos y hermanos, es con el poder de Dios lo que se construye en la vida espiritual. ¿Y qué es el poder de Dios? La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios y hoy hablaremos de este poder con el tema de la Pascua. Este poder es lo que nos da la libertad de volar como las aves. Y hoy vamos a estudiar y obtener este poder mediante el capítulo 12 del libro de Éxodo. Pero primeramente veamos el concepto o definición de esta palabra y comenzamos diciendo que Éxodo proviene del griego éxodos, que significa partida, salida. El pueblo de Israel sale de la esclavitud hacia la libertad. Sale de su esfuerzo hacia el descanso. Y la Pascua es el proceso, es decir, la forma o la manera de cómo damos este salto a la libertad. La Pascua da inicio a esta libertad. El pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo en la tierra de Egipto, pero llegó el momento de su liberación. Para ese entonces Dios ordenó a cada familia que tome un cordero sin defecto macho de 1 año y lo sacrifiquen. Después de matar al cordero, ¿qué más tenían que hacer? Veamos los versículos 7 y 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amigos, aquí se dividen 2 cosas, la carne y la sangre. La sangre será puesta en los 2 postes y en el dintel de sus casas, y la carne será comido asado a fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Pero eso no es todo. En el versículo 11 señala la forma en que tienen que comer la carne del cordero. Veamos lo que dice. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amigos, ¿saben ustedes por qué Dios hace esto? Dios hace esto necesariamente porque viene un juicio que matará a todo primogénito en la tierra de Egipto. Veamos en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. El juicio de Dios venía y no había forma de evitarlo, ya que su juicio llegará definitivamente. Cuando su juicio llegue, no habrá manera alguna de esconderse ni de escaparse. Por eso en el versículo 13 dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como podemos ver, la carne del cordero finalmente se come y lo que se queda se quema y desaparece. Pero la sangre queda como señal del pacto. Amigos, acá hay algo interesante. Observemos la forma en que deben comer la carne del cordero. En el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Aquí dice que lo comeréis ceñidos vuestros lomos y puestos los calzados en los pies, ¿cierto? Ya yo les pregunto algo. ¿Qué pasaría si alguien come la carne sin ceñir sus lomos o sin ponerse los calzados? ¿Esa persona morirá por no cumplir el mandamiento? Si alguno come la carne pero sin ninguna hierba amarga, por ejemplo, entonces morirá por no comer la carne con hierbas amargas. De repente el pan sea con levadura, y porque el pan era con levadura, por eso morirá. Este hombre es digno de muerte porque su pan tenía levadura, ¿así? Amigos, la señal del pacto está en la sangre del cordero, no en los mandamientos de cómo comer la carne. ¿Qué dice en el versículo 13? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Amigos, el significado de Pascua es que Dios ve la sangre y pasa de largo. Es decir, la sangre es lo que desvía el juicio. Tu obediencia, tu temor a Dios, tu fidelidad, tu proceder y tu buena obra no desvía el juicio. Es la sangre lo que hace que el juicio se desvíe hacia otro lado. La sangre protege, la sangre cubre, la sangre desvía, la sangre es señal de salvación perfecta. En el día indicado ellos toman al cordero y lo sacrifican esa tarde. Luego toman la sangre y lo ponen en los 2 postes y en el dintel de sus casas. Luego entran dentro de la casa para comer la carne del cordero. Cuando Jehová llega a esa casa, ¿qué es lo que verá?
¿Verá la forma en que ellos comen la carne o verá la sangre del cordero puesto en el dintel y en los postes? Evidentemente Dios verá la sangre en el dintel y en los dos postes, no en la forma en que ellos coman. Confirmemos en el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No es que el juicio llegue a algunos y a otros no. El juicio llega a todos, pero cuando llega este juicio, la sangre lo desvía hacia otro lado. Imagínense ustedes Dios diciendo al heridor: oye, heridor, entra usted a la casa y mira cómo están comiendo la carne. ¿Tienen o no tienen puestos los bordones? ¿Lo están comiendo con hierbas amargas o no? ¿El pan tiene levadura o no tiene levadura? A ver, entra tú y confirma. Aquel que no tiene puesto el bordón, arráncale el pescuezo. No, la salvación no se define en la forma como comen la carne del cordero, sino en la sangre del cordero. La forma en que deben comer la carne es importante y necesaria, pero Dios no ha fijado eso como garantía de salvación, sino en la sangre que está puesta en el dintel de sus casas. ¿Saben ustedes qué tipo de cordero tenía que morir para la Pascua? El cordero tenía que ser un animal sin defecto. Confirmemos en el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amigos, el cordero debe ser sin defecto, tomado del rebaño. ¿Para qué? Para poder ser el reflejo perfecto de Jesucristo, el Cordero de Dios. Las Escrituras señalan que no hubo engaño en su boca. No se halló perversión en él. Jesucristo fue el único ser perfecto en todos sus días. Nunca cayó en tentación ni pecó. Jesucristo apareció entre los judíos y fue tomado como el cordero de su rebaño. ¿Para qué? Para ser inmolado. Y derramó su sangre en el madero como señal del pacto. Y para ser más exacto todavía, todo eso sucedió en el día de la Pascua. La única forma en que las familias se salven del juicio en Egipto es que Dios encuentre la sangre en los postes y en el dintel de las casas. Toda casa tiene una puerta por donde uno entra y sale, y toda puerta tiene 2 postes laterales de forma vertical que sostiene al dintel. La sangre del cordero está puesto en los 2 postes en el dintel. Eso quiere decir que el juicio ha llegado muy cerca hasta la puerta, pero la sangre del cordero no le permitió entrar. Dios ha puesto la señal del pacto de salvación en la sangre. En el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios ve la sangre derramada de Jesucristo y le encuentra a usted perfectamente limpio de todos sus pecados. La sangre es señal del pacto entre Dios y nosotros. Dios ve la sangre de Jesús y nuestros pecados ya son lavados. Dios ve la sangre de Jesús y de inmediato somos justos. Dios ve la sangre de Jesús y ya somos perfectamente salvos. ¿Por qué? Porque la sangre es señal del pacto. Veré la sangre y pasaré de largo, dice. La sangre que Jesús derramó en la cruz ha impedido que la muerte llegue a ti y seas destruido. Amigos, el juicio de Dios llega a causa del pecado, y cuando el juicio de Dios llega a la casa para dar muerte, encuentra la sangre del cordero en la puerta. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando encuentra la sangre en la puerta, entiende que antes ya hubo juicio en esa casa, y como no puede haber 2 juicios, se pasa de largo. No puede entrar en esa casa porque antes que él llegue a matar, ya hubo la muerte. La muerte del cordero se antepone y se adelanta con el juicio, de modo que cuando el heridor llega a la casa se sorprende al encontrarse con la sangre puesta en los 2 postes y en el dintel en la puerta. Hermanos y amigos, aún el juicio de Dios no ha llegado, pero tarde o temprano estaremos en su presencia y compareceremos ante Él. Pero antes de que llegue ese momento en que seamos nosotros juzgados, Jesucristo el Cordero de Dios se adelantó, y 2000 años atrás Él vino y se presentó como el Cordero de Dios y fue sacrificado derramando su sangre en el madero como la sangre puesta en el poste y en el dintel de las puertas. Dios ve la sangre de su Hijo derramada en la cruz, que se adelanta a su juicio, de modo que cuando llegue el momento en que seamos juzgados, Dios dirá: juicio alto ahí, llegaste muy tarde, el Cordero de Dios ya se adelantó. ¡Aleluya!
Mi hijo ya murió, muerte, ya no tienes nada que hacer, apártate de aquí, mi hijo el cordero sin defecto ya murió. Entonces la muerte solamente llegará a la puerta, pero no podrá entrar ni podrá tocar ni un cabello tuyo. Llegará hasta la puerta y desde ahí se irá para siempre. ¿Por qué se va? Porque la sangre derramada del cordero tiene más poder que todo juicio y todo pecado del mundo. En el versículo 13 dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios va a ver cuando estemos en su presencia? Dios verá tu fidelidad, Dios verá su perseverancia, Dios verá lo piadoso que fuiste, Dios verá cómo servías, cómo ofrendabas, cómo diezmabas, cuánto te dedicabas a orar y leer la Biblia. No, Dios verá la sangre del Cordero. Hoy en día muchas personas se centran más en cómo llevan su vida espiritual que en el poder de la sangre de Jesucristo. Nadie puede volar sin usar el poder y la fuerza del aire, ¿cierto? De la misma manera, nadie puede evitar el juicio sin la sangre de Cristo. Nadie puede ser salvo por su propio esfuerzo. Jesucristo, el Cordero perfecto, murió y su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para que con esa sangre de Él tú venzas al juicio. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre es el poder y la fuerza que hace que nosotros superemos todo juicio, logrando así la vida eterna. Bien, mis amigos, llegamos a la parte final de esta conferencia. Pueden pasar el link de esta conferencia a sus contactos y nos encontramos pronto en una nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta. Que estén en la gracia de Dios.